Durante 1973, Elvis Presley lleva a cabo el primer concierto vía satélite, transmitido a todo el mundo, Aloha Hawái, que se estima fue visto por 1 billón de personas. Poco tiempo después se celebra uno de los episodios más memorables de la historia del boxeo, la aplastante victoria de George Foreman sobre Joe Frazier por el Campeonato Mundial de los Pesos Pesados. Y es en 1973 en Guadalajara, Jalisco, cuando nace Enrique Alfaro Ramírez, hijo de Enrique Javier Alfaro Anguiano y Berta Ramírez Fruchier. Yo nací en Guadalajara en el año de 1973, en el Hospital Guadalajara, además, soy totalmente tapatío. Vengo de una familia donde mi madre creció en el seno también de otra familia de empresarios, de Jalisco, de Arandas, de Los Altos. La familia, por el lado de mi padre, pues siempre se dedicó a la política. Mi padre fue rector de la Universidad de Guadalajara. Entonces crecí en el seno de una familia universitaria que me tocó ver de cerca la política con el trabajo de mi padre. Una familia que nos dedicó todo su tiempo libre. Hemos sido siempre una familia muy unida. Estudié en el Colegio Franco Mexicano, entonces eso me permitió también desde niño tener un segundo idioma, el francés, y luego siempre estudié inglés también. Fue una educación en la que los idiomas fue un tema importante. Mis padres me metían a clases de todo, estuve inclusive hasta en clases de música, para lo cual no tenía ningún talento, pero me parece que eso es parte también del proceso de aprendizaje, de abrir tu mente, de conocer terrenos que a veces no te imaginas. Creo que en términos de educación fue una educación muy sólida la que yo viví en la primaria. En la secundaria mis padres decidieron que estudiara en una escuela pública, en la Escuela Secundaria Técnica número 45 del Sistema Federal, y bueno, pues me parece que también esa fue una buena decisión, porque aprendí y conocí otro mundo que me abrió los ojos y que me hizo hacer también buenos amigos. Y sobre todo diría que creo que en esa etapa, en la primera etapa de mi educación, me dediqué al 100% a estudiar, y eso me ayudó mucho. Luego de un paso complicado en la preparatoria número 5 de la Universidad de Guadalajara, decide ingresar al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, mejor conocido como Universidad Jesuita de Guadalajara, para estudiar la carrera de ingeniero civil, en donde tuvo la oportunidad no solo de formarse académicamente, sino además de experimentar dos de sus grandes pasiones, el fútbol y la política. Le quise torcer un poco la vocación, porque como estudió en la secundaria técnica 45, ahí estudió para las carreras técnicas. O sea que yo decía, bueno, qué bueno que seas ingeniero. Ingeniería civil y en el ITESO, o sea, ya no continué en la Universidad de Guadalajara. Primero lo de la universidad porque mi padre, había pasado el conflicto en la Universidad de Guadalajara, la transición, la llegada del grupo de Raúl Padilla. Había un ambiente muy difícil y mi padre decidió que estudiara en el ITESO, lo cual me da mucho orgullo, que es una gran universidad y me gustó mucho mi experiencia ahí. Decidí ser ingeniero civil más bien por descalificación de opciones. Lo que no quería era ser abogado, porque vivía en una familia también de abogados y me interesaba encontrar otro rumbo, otra ruta. Escogí ingeniería civil y creo que fue un acierto. Me he dedicado poco a mi profesión, pero en los momentos de mi vida que lo he hecho me ha gustado la experiencia, y la verdad es que haber estado en el ITESO, una universidad jesuita, una universidad que cree en las libertades, que cree en los principios, que cree en la solidaridad social, fue una gran experiencia en donde, aparte del estudio, en esa etapa jugué muchísimo fútbol, que es mi gran pasión. Fui seleccionado del ITESO todo el tiempo en la carrera, y fue también una etapa en la que, además de hacer buenos amigos, me la pasé muy bien, disfruté mi vida, y fue una gran experiencia ahí. En esa etapa inicié en la política también. Mi sueño era ser futbolista. Si yo hubiera podido elegir mi profesión, hubiera sido futbolista, no ingeniero civil. Pero bueno, la vida ahí te va llevando por otras rutas. Creo que pude haber sido un buen futbolista, pero tomé otra decisión y me gusta mucho mi carrera, aunque no me dedico a ella. Es durante estos años universitarios cuando tiene su primera incursión real en la política, auxiliando en tareas de logística al candidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura del estado de Jalisco. En el 94, en la campaña de Eugenio Ruiz Orozco para gobernador por el PRI, un poquito antes él fue candidato a senador, ahí me invitó a participar. Mi
tarea, la trascendental tarea que tenía en esa campaña era ver dónde pintaban bardas con su nombre, ¿no? Esa fue mi primera tarea, ponerle banderitas a un mapa con las bardas pintadas de la campaña. Y así empecé. Me involucré mucho en esa campaña, fui de los dirigentes de los jóvenes y ahí fue mi primera incursión. Fue la primera vez que el PRI perdió una elección. Fue después de la devaluación del 94, un momento difícil del país. Y fue algo muy curioso porque como eras de los dirigentes de los jóvenes del PRI y todo el mundo asumía que el PRI iba a ganar, pues fue también un momento en el que muy joven sentimos o probé como la primera cucharadita de poder en la campaña. Y afortunadamente en esa misma elección probé también la crudeza de la derrota y entonces pues así empezó mi formación política. Luego de esta experiencia, decide alejarse de toda actividad política y viajar a la Ciudad de México a mediados de los 90 para trabajar en un proyecto de la Secretaría de Desarrollo Social. Estando en el Distrito Federal, se decide estudiar una maestría en estudios urbanos dentro del Colegio de México. Ustedes saben, el Colegio de México pues, es una de las instituciones más prestigiadas en educación de posgrado. Fue muy difícil entrar, hacen trámite cientos de personas y solo admiten 30 cada año. Y bueno, a pesar de que yo no había sido ningún extraordinario estudiante en la facultad, pues era un estudiante de 8, me fue muy bien en el examen de admisión, quedé en segundo lugar y fui admitido en el Colegio de México. Y en ese tiempo me dediqué al 100% a prepararme, sabía el reto que era entrar al Colegio de México y me preparé bien para el examen y durante toda la maestría fue el primer lugar de la maestría. Estuve becado por la Fundación Sasakawa y en el Colegio de México y bueno, pues cuando me tuve que dedicar a estudiar, me dediqué a estudiar. Así soy en otras etapas de mi vida. Hizo el examen, que yo no me acuerdo cómo se llama, GRA, algo así, GRA, que es el examen de inglés para estudiar una especialidad en las ciencias exactas, pero se fue al Colegio de México y estuvo muy bien en su maestría, pero nomás salió del Colegio de México y pues su interés era la política. Después de 4 años en la capital mexicana, regresa a su ciudad natal y tiene un reencuentro que daría un giro a su vida y el cual le haría tomar la decisión de formar un hogar al lado de Lorena Martínez, a quien conocía desde muy pequeño. Yo lo conozco toda la vida, nos conocemos desde que yo tenía 8 años y nuestras familias siempre estuvieron en contacto, ¿no? Hemos tenido muchos momentos, muchas fiestas familiares en común, pero cuando empezamos a salir ya como pareja fue cuando él estaba en México y mi hermano se fue a vivir para allá a estudiar también. Ahí nos frecuentamos más y empezamos a tener una relación de pareja. Nos conocemos porque su padre es doctor y fue el doctor de mis abuelos. Es el doctor de mi familia toda la vida, la conozco desde niños, pero nos dejamos de ver mucho tiempo. Yo, mis amigos de su hermano, compartimos departamento en México, él estudiaba también una maestría en la UNAM, y cuando regresé de México, en un cumpleaños de mi madre, me la volví a encontrar y ya a partir de ahí ya no la solté. Me animé cuando tenía 28 años. Yo creo que mucho también porque estaba llegando a otra etapa de mi vida, estaba iniciando proyectos importantes y me parecía que era también un momento de darle esa estabilidad a la parte familiar y la verdad es que pues no me arrepiento, ¿no? Elegí una gran compañera y ha sido una gran esposa. Es muy buena mamá, es una gran compañera de viaje, que es una de mis grandes pasiones, es igual de comelona que yo, es una gente en la que confío, es una gente que me da tranquilidad, es muy solidaria, no es fácil ser esposa de un político y creo que eso le da mucho valor a su papel en todo este tipo de cosas. Me ha sorprendido como compañera de trabajo, se ha tomado muy en serio ese papel, lo ha hecho muy bien, toda la gente se lo reconoce. Y en general yo creo que diría que es una persona leal y eso tiene un gran valor.
A lo largo de esta relación, que ha durado 3 años de noviazgo y 10 de casados, han construido una sólida relación de la cual han nacido 2 hijas. Nunca he tenido necesidad de exigirles nada en la escuela, son de extraordinario rendimiento en la escuela, son responsables, y sobre todo les trato de enseñar a que tengan siempre los pies en el suelo, que nunca se crean más de lo que son. Yo creo que el mayor orgullo que tengo es verles la cara cuando a mí me paran en la calle para echarme porras o aplaudirme o a decirme que me apoyan, ¿no? Yo creo que esa es la mejor manera de educar a tus hijas, con el ejemplo, pero también es cierto que tener de padre a una persona que es pública implica también mantenerla siempre con una idea clara de qué es la realidad. Muy consentidor. A veces es como niño, pelea con las niñas como si fuera otro niño más, pero la verdad es que es responsable y es pues muy buen papá, la verdad que sí. Creo que les caigo bien a mis hijas, me llevo bien con ellas, les dedico mi tiempo libre, platico mucho, me tienen confianza, salvo en los temas de sus novios, que ya, aunque tengo una hija de 7 años, ya empiezo a padecer esos temas. Soy celoso con mis hijas. En la vida, con mi esposa, con mis novios, no, nunca he sido celoso. Pero con mis hijas sí soy muy celoso. Pero tengo una muy buena relación con ellas. Me divierto mucho, son muy buenas compañeras. Enrique Alfaro tiene una excelente relación con las 2 hijas que tiene con Lorena Martínez. Sin embargo, tiene una tercera hija producto de una relación anterior. Yo tengo también la historia de que tuve una hija cuando yo tenía 19 años y la conocí mucho tiempo después. Con ella tengo una extraordinaria relación. He tratado de asumirlo con mucha seriedad y estoy muy al pendiente y llevo una muy buena relación con ella. Es parte pues de mi vida y una parte importante, por supuesto. Con mis hijas, con mi esposa, así me tocó verlas nacer, y es pues una historia de inicio. Te diría que es el momento más, el nacimiento de mi primera hija es el momento más feliz y más difícil de mi vida, porque hubo unas complicaciones al nacer, por poco y se muere. Y ahí entendí el valor de la vida, es decir, mis hijas son todo para mí, son mi inspiración, mi razón de ser, mi mayor alegría, son en muchos sentidos de lo que más orgulloso me siento. Ya establecido de nueva cuenta en Guadalajara y con miras a las elecciones del 2 de julio del 2000, queda postulado como diputado suplente dentro del Partido Revolucionario Institucional. Y regresé en el año 2000 a participar en Guadalajara en la campaña también todavía en el PRI, yo todavía militaba en el PRI, en la campaña del 2000, en la elección donde fue candidato La Bastida. En esa elección tuve la primera posibilidad de ser candidato a algo y fui candidato a diputado federal suplente. En una elección en la que se perdió todo, el PRI perdió todo cuando Fox ganó la presidencia de la República. Regresé a esa elección un poco más como para no dejar pasar la oportunidad. Fue como una especie de calentamiento, digo, ser candidato suplente a diputado federal pues tampoco era nada extraordinario, pero en esa elección me sirvió para conocer a quien fue después senador de Jalisco, Raimundo Gómez, quien me invitó a trabajar con él al Senado de la República como asesor, lo cual me dio también una experiencia importante para conocer al Poder Legislativo y sobre todo para regresar un rato a México. Pero cuando estuve allá fue precisamente cuando entendí, ya había conocido a Lorena, decidí que yo ya no quería seguir en México, que me quería regresar a mi tierra y que quería ser político en Jalisco. Y entonces en el año 2002 decido iniciar la construcción de un proyecto para ser presidente municipal de Tlajomulco, que entonces era un municipio menor, un municipio chiquito en la ciudad, a la orilla de la ciudad,
pero en donde mi padre desde hacía muchos años tenía su domicilio, ahí teníamos nuestro rancho, nuestra casa, y yo recuerdo que cuando le planteé la idea a mi jefe, al senador, me dijo: ¿qué vas a hacer a Tlajomulco? ¿Qué es eso? ¿Qué te vas a extraviar? Y además, ¿cómo vas a ser candidato ahí si nadie te conoce? Y entonces le dije: bueno, pues yo quiero irme a intentarlo, y me fui de la nada a construir mi proyecto allá. Es así que en este nuevo regreso a su estado natal, Enrique Alfaro comienza a construir su propia carrera política, teniendo en claro la meta de convertirse en el presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, cuestión que no resultaría sencilla, y eso lo demostrarían las elecciones locales del año 2003. Bueno, lo que pasa es que en el año 2003, cuando competí la primera vez en Tlajomulco, perdí. O sea, ahí todavía no. O sea, yo regresé a Tlajomulco y construí un proyecto de la nada. Le gané la candidatura al que era el presidente del PRI en aquel tiempo, y fui candidato a presidente municipal, y perdí esa elección, que era la primera en la que yo era candidato en Tlajomulco, por 600 votos, o sea, una diferencia de nada. Fui regidor de oposición, construí un capital político en Tlajomulco, y después, en ese momento, siendo regidor, es cuando se plantea la idea de que Roberto Madrazo sea candidato a la presidencia de la República por el PRI, y ahí es cuando decido renunciar al PRI, cuando perdí por primera vez la elección de Tlajomulco. Ese fue un momento como de desolación, ¿no? Sobre todo porque creía que iba a ganar, porque todo el mundo creía que iba a ganar, y porque no estaba preparado emocionalmente para perder. Tal vez ese fue el día más difícil. Fue algo complicado porque la verdad es que las cifras, las encuestas decían que él iba a ganar, y cuando uno no se prepara emocionalmente para perder, pues todo es más complicado, ¿no? La verdad es que también la inmadurez, yo creo que la edad que él tenía, o que teníamos, porque yo también era mucho más joven, te hace más difíciles las cosas, pero yo creo que viéndolo en perspectiva, fue un muy buen momento para sentar los pies en la tierra, porque no era la primera ni la última vez que fuera a perder, ¿no? Y fue un gran aprendizaje. Tras su renuncia al PRI, se suma a las fuerzas del Partido de la Revolución Democrática de su estado, en donde realizaría un trabajo importante que le ganaría un escaño en el legislativo local. Desde esa posición, volvió a retomar el proyecto de ser regidor de Tlajomulco, en esta ocasión obteniendo un resultado a su favor. Sumarme al proyecto de Andrés Manuel en el año 2005. Entonces, cuando me sumo al proyecto de Andrés, tiempo después, me invitaron para ser, en esa misma campaña, coordinador de quien fue el candidato a gobernador, Enrique Ibarra. Fui su coordinador de campaña y fui candidato a diputado. Y entré de diputado local, ya ahí en la coalición encabezada por López Obrador. Fui diputado local en Jalisco 3 años, y es ahí cuando inicio la construcción del proyecto en Tlajomulco, ¿no? Que es una victoria histórica, porque al final de cuentas nunca un proyecto distinto al PRI o al PAN había ganado un municipio metropolitano. Ganamos una elección de manera contundente, sentamos un precedente muy importante, y como dices, bueno, después el reto fue hacer un buen gobierno, que yo creo que lo logramos, porque hoy los resultados nos dicen que la gente avala el trabajo que yo hice como presidente municipal, y creo que esa fue mi carta de presentación para ser candidato a gobernador. Enrique Alfaro consiguió finalmente alcanzar su objetivo y convertirse en presidente municipal de Tlajomulco, un fruto a su perseverancia y al capital político que construyó en los últimos años. Desde el momento en que Enrique Alfaro tomó posesión, su mandato mostró signos de transformación. Una nueva forma de hacer las cosas marcaría el estilo de su administración. Lo que más me hace sentirme orgulloso de mi trabajo como presidente municipal, ya con el paso del tiempo, es que recuperamos la confianza de la gente en sus gobernantes, y lo hicimos muy rápido. Eso me parece que es el mayor logro de mi administración, porque veníamos de gobiernos en Tlajomulco profundamente corruptos y terriblemente ineptos. Entonces, el trabajo de reconstrucción de la confianza implicó, primero, que la gente viera en qué el gobierno se gastaba su dinero. Eso fue algo muy exitoso. Hicimos programas que nunca se habían hecho en Jalisco y que la gente valoró muy bien. El programa de uniformes y útiles escolares gratuitos de manera universal, el programa de apoyo a las madres jefas de familia en condiciones de pobreza, programas sociales inéditos, pero sobre todo un programa de infraestructura que nunca había existido. Me atrevería a decir que, proporcionalmente hablando, nunca había existido en toda la ciudad.
reconstruimos Tlajomulco. Y lo hicimos, por supuesto, con un ejercicio racional del gasto público, con una política de austeridad que nos funcionó muy bien, con una estrategia de alianzas con el gobierno del Estado y el gobierno federal que nos permitió romper con la lógica partidista para sumar voluntades y trabajar por el bien de la gente. Es decir, creo que hay muchos factores que explican el por qué este es un gobierno exitoso. Los programas sociales, las obras de infraestructura, la reconstrucción de nuestras finanzas públicas, los mecanismos de participación ciudadana directa, de democracia participativa, es decir, muchos temas que hoy son ya realidad en nuestro municipio, pues fueron consecuencia, insisto, de que de inicio entendimos como equipo que el primer paso que teníamos que dar era lograr que la gente nos viera como gobernantes que estábamos del lado de ellos. Ese fue el paso inicial y sin duda hoy de lo que me siento más orgulloso. Luego de ganar en 2009 las elecciones municipales, Alfaro encabeza un gobierno enfocado primordialmente a recuperar la confianza de la gente. Este estilo de gobernar no solamente le permitirá ganarse la aprobación de Tlajomulco, sino además de ponerlo a las puertas de una elección por el gobierno del Estado, en la cual será apoyado por Movimiento Ciudadano. Yo siempre quise ser gobernador de Jalisco, ese era mi sueño. Cuando gané el municipio de Tlajomulco, al ser el primer municipio metropolitano, el municipio más importante que gobernaba a la izquierda en todo el occidente del país, pues entendí o supe y quedó más o menos claro, pues que yo era un perfil como natural para poder buscar la candidatura al gobierno de Jalisco. Sin embargo, una cosa es ser candidato y otra cosa es ser gobernador. Ser candidato no tiene mucho chiste, ¿ya? Tiene su chiste, pero no tanto. ¿Cuándo sentí que había posibilidades de ganar el gobierno de Jalisco? Cuando, en la medida que nuestro gobierno crecía y se desarrollaba, lo que allá estábamos haciendo empezó a trascender a toda la ciudad. Muy pronto se supo lo que estaba pasando en Tlajomulco, hubo medidas y decisiones que tomamos que tuvieron impacto metropolitano y yo me atrevería a decir impacto estatal, y entonces pasé de ser un político municipal a convertirme en un político que poco a poco empezó a aparecer en el mapa del Estado, y en la primera oportunidad que tuve, en cuanto se nos abrió poquito la rendija para entrar, pues me metí y le apreté el paso y tomamos decisiones que nos permitieron llegar al último año antes de la elección, pues con la decisión de jugar por el gobierno de Jalisco. Enrique Alfaro logró proyectar una campaña que en poco tiempo lo posiciona como una figura importante dentro del electorado tapatío, a pesar de lo cual pierde la elección para la gubernatura del estado. A que nos faltó tiempo, a que nos faltó dinero, a que nos faltó radio y televisión, a que nos faltó estructura, a que nos faltaron cosas. Llegamos a la orilla, ¿no? Pero a la distancia tienes que ver el resultado como producto de muchos factores, de cosas que seguramente no hicimos bien, pero sin duda lo más importante ha sido que competimos en condiciones de profunda inequidad, en términos de presupuesto, de presencia en medios electrónicos, de estructura. Era imposible llegar hasta donde llegamos. Creo que con la tendencia que teníamos de crecimiento, o sea, el ritmo que veníamos creciendo y el ritmo que venía bajando el PRI, con 15 días más nos hubiera alcanzado para ganar. En su trayectoria política, Enrique Alfaro ha mostrado ser un hombre congruente con su visión, cuyas metas paulatinamente ha concretado y que sabe que las mejores cosas aún están por venir. Nuestra vida seguirá igual, seguiremos trabajando, yo seguiré haciendo el trabajo más importante, que es hacerme cargo de mis hijas, esa es mi prioridad, pero por supuesto apoyando a Enrique desde el papel que me toque hacerlo, y en la parte profesional también, pues a lo mejor seguiré participando ahí con las organizaciones sociales, en las asociaciones civiles, pero por supuesto respaldando el movimiento ciudadano también, no solo como su esposa, sino como ciudadana que cree que urge una transformación política en México. En noviembre del 2011, cuando yo estaba definiendo mi futuro político, tenía invitaciones de todos lados, y me habló Felipe Calderón en una visita que hizo a Guadalajara, me citó para como poner en la mesa la posibilidad de que yo fuera candidato a gobernador por el PAN, y
en esa reunión, bueno, medio se supo de esa reunión, trascendió, nunca lo había dicho yo personalmente, pero en esa reunión me hizo él una pregunta, como que se puso a interrogarme y me preguntó, al estar hablando sobre mi vida, que qué había hecho yo, que dónde había estado yo en el 2006, y me dio mucho gusto poderle contestar, luchando para que usted no fuera presidente. Y no, nada, pero a mí me dio mucho orgullo decírselo.